Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda y preciosa tarde. Saludamos a toda esa gente linda que nos escucha a través de la www.almasparacristo.org.net y también a través de Roku y Fire TV, Ministerio Almas para Cristo. Así que recordamos el 813-820-0877 son nuestras líneas de comunicación y llamada. Así que rápidamente estamos pasando el micrófono al Ministerio Dios Levanta Muertos, el pastor Rafi Acosta. Es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 23 al 28. Lee la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad a una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, señor mío, dad a este al vivo, al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había hecho, que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bien, hermanos, esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema: ¿qué tendré que arrebatarte para que cumplas tu propósito? ¿Qué tendré que arrebatarte para que cumplas mi propósito? Voy a repetirlo. ¿Qué tendré que arrebatarte para que cumplas mi propósito? Y arrebatar no es otra cosa que quitar, disminuir, tomar, recibir. Y hermanos, esta tarde, este tema, Dios me lo puso en mi corazón, porque es que el Señor quiere hablarle a muchas vidas en esta tarde, ¿no? Que muchas veces pensamos que nunca la cosa va a ocurrir. Y siempre pasa cuando menos lo esperamos. Yo estaba mirando en las redes sociales, hermano, como casos de hijos maltratando a las madres, a los padres maltratando a los hijos, madres maltratando a los hijos y dándole las espaldas, viene el Señor. Y se cumple la palabra que dice en Mateo: padre contra hijo, hijo contra padre. Y hermano, este caso que vamos a estar predicando hoy, nosotros
cuando venimos a este mundo, cuando Dios permite que podamos abrir los ojos a este mundo, nacer, con cada criatura de las que nace en esta tierra, Dios tiene un propósito. Y ese propósito está enmarcado desde ese vientre, desde ese feto que ya está vivo, ya tiene vida, hasta el día en que esa criatura llega el momento de tomar la decisión si quiere cumplir con el propósito de Dios o no quiere cumplir. Y a veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, hermano, para ver si caemos en razonamiento, y muchas veces somos sacudidos por parte de Dios, para ver si entendemos que nadie nace por casualidad, nadie viene a la tierra porque quiere, sino porque Dios lo permite, que tiene el poder de dar la vida y tomarle Dios del hombre. Pero este es un caso muy peculiar, porque este es un caso donde al rey Salomón le tocó tomar una decisión bien contundente en su reinado. Una decisión que iba a marcar su propósito que Dios tenía con él. Iba a marcar su vida. Tomar decisiones tan trascendentales, difíciles, como la que él tomó, no todo el mundo está capacitado y preparado para hacerlo. No todo el mundo tiene la gracia, la sabiduría de Dios, porque no la buscan y no la piden, para tomar decisiones que resulten beneficiosas o de bendición para tu vida. Este es el primer reto que tuvo Salomón. Enfrentar un juicio entre dos madres que se estaban peleando sus hijos, porque durante la madrugada uno se levantó mientras la otra dormía con su hijo vivo, y el hijo de la otra estaba muerto y se lo cambió en el lecho y se llevó el vivo. Y quiso engañar al rey, haciéndole creer que ella mentía y que el hijo que estaba muerto era el de ella y que estaba vivo era el de ella. Como el rey Salomón no tiene delante de él una varita mágica para decir, este es tuyo y este es tuyo, pues el rey solamente tenía la gracia de Dios y la dirección de Dios en su vida. Porque mientras él cumpliera con el mandato que Dios le dio, cuando Dios le ofreció a él y le dijo, pídeme lo que quieras, y él le pidió sabiduría, no riqueza, porque riqueza tenía, pues Dios pudo haberle dado mucho más riqueza de las que tenía. Pero él quería sabiduría. Y fíjate con qué propósito, para poder gobernar a tu pueblo. Permitiera a Dios que en este tiempo, hermano, hubiesen gobernantes que hicieran lo mismo que hizo Salomón. Permitiera a Dios, ¿verdad? Lamentablemente no lo es. Pero cuando Salomón pidió sabiduría para elegir cómo dirigir al pueblo, el primer reto que se le enfrenta es estas dos madres, reclamando una a su hijo muerto y otra a su hijo vivo. Cuando ellas le expusieron al juez la situación, una se mantenía, la falsa madre, la impostora, se mantenía delincuente y ladrona, que no se puede llamar de otra forma, movida por la maldad, se mantenía diciendo que el vivo era de ella. Y la verdadera madre, que sí sentía en sus extrañas que ese era su hijo y que ella estaba mintiendo, estaba defendiendo lo que le pertenecía, lo que Dios le dio. ¿Qué falta hace, hermano, que podamos defender lo que Dios ha dado? La salvación del alma, el perdón de nuestro pecado. ¿Qué falta hace que defendamos esa palabra poderosa que estamos predicando? ¿Qué falta hace que defendamos la integridad de lo que es ser cristiano, seguidor de Cristo? ¿Qué falta hace? Esta madre se mantuvo firme en que ese hijo vivo era el de ella.
ya que la otra tenía una firmeza vaga, mentirosa, engañadora. Pero Salomón, dirigido por Dios, exactamente, él la confronta. Hermano, qué bueno es confrontar a las personas cuando se le paran de frente a usted a reclamarle algo o a decir algo de otra persona, y que usted pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y entre la mentira, a través del Espíritu Santo. Que tenga esa sabiduría, el don de sabiduría, que la Biblia dice que el que quiera sabiduría demanda a Dios que quien la da. Y falta hace tener ese don, hermano, en la iglesia, para que no se discrimine con nadie y no se cometan delitos de discriminación con gente inocente, que muchas veces lo que se provocan es lacerar, destruir, matar espiritualmente esa vida, simplemente porque no hubo la sabiduría de Dios para poder tomar una decisión real y genuina a favor de la verdad y no de la mentira. La Biblia dice que entonces el rey Salomón dijo estas palabras. O sea, tú dices que tu hijo es el que vive y que tu hijo es el muerto. La otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Entonces el rey, al enfrentarse a esa disyuntiva, con la sabiduría que le pidió a Dios que le diera, que eso es lo importante, hermano, hacer altas, pastores, evangelistas, misioneros, líderes de la iglesia, líderes conciliares, que tengan la sabiduría de Dios. Olvídense de la teología pastoral y cuantos libros han inventado por ahí. La sabiduría de Dios que la da Dios. Que si hubiese esa sabiduría no se cometieran tantos errores y horrores como están cometiendo. Y no hubiese esas guerras que hubieran entre concilios y concilios, entre hermanos y hermanos, porque son de diferentes concilios o diferentes sectas religiosas. Pero cuando el rey encontró esta situación, dirigido por esa sabiduría de Dios, y no de la universidad, ni el maculado ni el nuevo causa, el rey entonces dio una orden seca. Tráigame acá una espada. Vamos a ver quién dice la verdad aquí. Vamos a confrontar, hermano, mire, pastor. Yo soy pastor también. He sido pastor y sigo siendo pastor. Pero cuando yo tuve que confrontar a una persona con la otra, lo hacía. La sentaba mirándose a la cara de frente a mí. Porque lo peor que puede hacer un pastor, una pastora, es escuchar los chismes y los bochinches de cualquiera que venga de ti, a cortarte lo que a ellos les parezca. Y que usted le dé la razón, o usted le dé la credibilidad a esa persona sin antes haber hecho un justo juicio. Sin antes haber orado y haberle pedido sabiduría a Dios. Señor, muéstrame. Espíritu Santo, revélame. Dios, dime quién dice la verdad y quién habla la mentira. Mire, Dios lo va a hacer. Que Dios no se casa con el mentiroso. Pero muy pocos lo hacen, hermano. Prefieren por salir del paso, tomar decisiones a la ligera, que después más adelante van a repercutir en juicios o castigos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hizo un juicio justo con sabiduría de Dios. Al contrario, lo que hizo fue un juicio injusto, lastimó, laceró, hirió, y hasta muchas veces esas vidas se van hasta el infierno porque no quieren saber más del Evangelio, ni de Dios ni de la palabra. Simplemente por una decisión mal tomada. Por eso que muchas veces Dios tiene que quitar muchas cosas de nosotros, quitarnos muchas cosas, para que aprendamos a que hay que cumplir con la misión de Dios, con el propósito de Dios, no con el nuestro. Y dice la palabra que entonces Salomón dijo, tráeme aquella espada. Y trajeron la espada. Y ni corto ni perezoso, inmediatamente el rey enseguida dijo,
Ok, pues vamos a resolver esto. Pásame por el medio al niño vivo. Como ya muerto, está muerto, pues. El problema es por el vivo. Pues, pásame por el medio. Pícalo por la mitad. Dale la mitad a una y la otra mitad a la otra y se acabó el problema, resuelto el caso. Muerto el pollo, el vivo el retollo. O sea, vamos los dos, se mueren los dos. Tú te llevas al muerto con la mitad del tuyo y tú te... No, pues no. Eso simplemente, mire, qué bueno es tener esa sabiduría de Dios, hermano. Qué lindo es tener esa sabiduría de Dios cuando tenemos que tomar decisiones matrimoniales o de la familia, cuando tenemos que tomar decisiones en las finanzas, cuando tenemos que tomar decisiones y de llevar materiales, si nos conviene o no conviene algo. Pero muchas veces hacemos las cosas a la ligera. Y entonces ahí detenemos, ahí destruimos muchas veces, ahí tronchamos el propósito de Dios con nosotros, hermano. Y las consecuencias que vienen después son funestas. Entonces la verdadera madre fue la quien abrió la boca. Porque si hubiese sido la otra, que hablaba, pero Dios no permitió que hablara, porque el mentiroso Dios no le permite que hable. Al mentiroso Dios le cierra la boca. Se la cierra para que no hable más mentiras y más engaños. Y no sea un fraudulento, un cristiano fraudulento. La verdadera madre de quien era el hijo vivo habló al rey. ¿Y por qué fue ella la que reaccionó? Porque ella lo llevó en sus entrañas. ¿Qué madre no sabe quién es su hijo? ¿Qué madre? Ay, santo, mire, si Dios le dio ese sexto sentido a las madres. Poder sentir quién es su hijo. Si el hijo le duele o llora, ella se da cuenta porque es la madre verdadera. Cuando un hijo no es de una madre, mire cuántos casos no hay de madrastra, que los hijos no son de ella y cómo los maltratan y hasta los matan, hermano. Porque no son la verdadera madre. Pero la madre verdadera, mire, hasta su vida tiene que darla por esa criatura. Que lo tuvo 9 veces en sus entrañas, 9 meses en sus entrañas. Dice bien claro que habló el rey porque en sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, miren las palabras que dijo la madre. Señor, da a esta niño vivo, o sea, dárselo mejor a ella. Pues dáselo vivo, no me lo mate. Y no lo mate. La falsa madre, la ladrona, la mentirosa, rápido, porque si no es para mí, tampoco es para ti. O sea, si hay muchas veces que están en la iglesia, que si yo no tengo bendición, tú tampoco la vas a tener. Si Dios no me prospera a ti tampoco voy a dejar que Dios te prospere. O sea, esas actitudes las hay dentro de la iglesia, hermano. Las hay dentro de los ministerios, dentro de los concilios. Y perdone que sea bien enfático, porque lo estoy viendo día tras día, hermano. Esa batalla, esa guerra, porque ¿quién quiere más y quién tiene más? Dáselo a ella. ¿Y cuál fue la respuesta de la otra? No, ni a mí, ni a ti. Matarlo. Mire qué clase de madre. ¿Cree que una madre verdadera va a decir una cosa como esa? ¿Usted cree que una madre verdadera? Mire, hermano, un verdadero cristiano no se expresa de esta manera, hermano. Solamente un cristiano impío, pecador, es el que se expresa de esta manera. Que no siente ni padece. Pero entonces el rey se dio cuenta de quién era la mentirosa, la engañadora, la ladrona, la embustera. Y le dijo, respondió el rey, da a aquella el hijo vivo, dáselo a la primera que habló. Y no lo matéis. Ella es su madre. Mire, el rey con la sabiduría que Dios le dio, pudo identificar con la expresión de esa madre verdadera quién era su madre verdadera. ¿Se canceló el propósito de Dios? No. Ese propósito no se canceló porque el propósito de Dios era que Salomón
experimentaron la sabiduría que Dios les dio a través de esta experiencia, de este juicio. Juicio justo. Fue tan así que entonces, oiga esto, todo Israel oyó, porque cuando las cosas se hacen bien, la iglesia es bendecida, la iglesia crece, la iglesia aumenta, la iglesia sigue galopante en victoria. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, le tuvieron respeto. Este es un rey con sabiduría. Esto es un hombre de Dios. Cuando el pastor evangelista hace una cosa así, el que te está mirando va a decir, esto es un siervo de Dios verdadero. Esto es un pastor verdadero. Esto es un misionero verdadero. Esto es un evangelista misionero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque está dando frutos de que estás diciendo la verdad, de que eres justo, de que estás haciendo justo juicio con sabiduría. Porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Y eso es lo importante. Mira, la gente tiene que ver en ti que hay sabiduría de Dios. Tú puedes estudiar y yo no estoy en contra de que tú estudies también. En cuanto a instituto y universidad teológica tú quieres estudiar, estudia, seguro que sí. Pero que no se te trepe el mono. Que no te sientas tú el más sabio porque estudiaste un cum laude, un doctorado. No. La sabiduría aquí no viene de Dios, de nada te van los libros, de nada te van los títulos, de nada te van las universidades, los años que hayas estudiado y las materias que hayas estudiado, de nada te sirven. Porque lo importante es la sabiduría que da Dios, y esa sabiduría de Dios está en ti. Eres un coco sin agua. Así como lo oyes. Un coco sin agua no sabe a nada. Vacío, completamente. Si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, voy a esbozar unos cuantos ejemplos de lo que es cumplir el propósito de Dios en nosotros, que se cumpla. Para que Dios no tenga que arrebatarnos algo valioso. Que muchas veces nos trancamos. Muchas veces como que hacemos fuerza. Como que retrocedemos. Muchas veces como que nos creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Retardar el propósito de Dios que Dios tiene con nosotros. Retraerlo o retardarlo a la manera y al control de nuestra vida. Pues se equivocó. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Si no en ti, en otro. Porque muchos se creen tan especiales que si no me dan a mí una parte, me llevo la pelota, me llevo el bate, me llevo la bola y aquí no juega nadie. Te equivocaste. Siempre van a haber jugadores. Si tú no quieres, Dios levanta a otros jugadores. Ese fue el ejemplo de Elías, donde se metió en la cueva. Solo yo he quedado. Y tuvo yo que llamarle la atención y llamarlo al capítulo y decírselo. Mira, tengo 7,000 más. No te vengas a dar golpe de pecho, ¿sabes? Que tú no eres el único. Y este caso, mire este Eliseo. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, y estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor sobre ti? La respuesta de Eliseo fue, inmediatamente, sí, yo lo sé, cállense. Como que se molestó. Porque hermano, que muchas veces hay ovejitas en la grey que quieren que el pastor esté siempre ahí, que sea el pastor hasta que se muera, hasta que llegue a viejito, va a tener que cargarlo. Pues mire, no, todos somos aves de paso en esta tierra. En algún momento ese pastor va a terminar su visión, va a terminar su propósito con Dios, para lo que Dios lo llamó. En algún momento ese evangelista va a terminar su propósito también. Todo el que Dios le ha dado un don o un ministerio tiene un tiempo donde ya va, una vez cumplida su misión, será quitado o será arrebatado. Porque mire, Pablo dijo, es necesario
que yo mengüe para que otro crezca. Pero hay gente que son tan ambiciones que no quieren que nadie crezca. Quieren que los demás se queden enanos. Y hay otros que se aferran, la palabra es aferrarse a una persona, y si me lo quita, no voy más a la iglesia, no me congrego más. Si el pastor me quita, si Dios me quita la pastora, me quita el pastor. Veo el evangelio. Entonces usted es un seguidor de hombres y no de Cristo. Mira que es fácil. Se te descubre, se te quita la máscara. Entonces tú estabas ahí siguiendo al hombre, no a Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Le dijeron estas palabras, esta pregunta, y se no. Pero más adelante se acercaron los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron la misma pregunta: oye, ¿sabes que Dios va a quitar hoy a tu Señor de sobre ti? Vuelve Eliseo y le repite lo mismo. No, como que Eliseo como que estaba aferrado a Elías. Como que él se pensaba que Elías era eterno. Que Elías nunca se le iba a ir del lado, hermano. El matrimonio viene y se casa. Pero ¿cuántos años? Los años que Dios le dé. Dice el juramento que es hasta que la muerte los separe. O sea, que viene un tiempo que va a haber una separación. Que Dios lo va a llamar a su presencia, sea ella o sea él, al igual que los hijos. Porque la vida no es nuestra, la vida es de Dios. Entonces, cuando ellos le dijeron a Eliseo lo mismo, volví y le dio lo mismo. Yo lo sé, cállense. Pero lo menos que esperaba Eliseo era cuán pronto iba a ocurrir esto. Muchas veces yo me quedo observando, hermano, en las campañas, como hay gente que se van detrás de los evangelistas. Y lo que les falta es cargarlos al hombro y llevarlos hasta los altares. Porque viven como que la fe la tienen concentrada, como que la vista la tienen puesta, como que el corazón, el alma, todo el pensamiento en este evangelista, en este hombre, en esta mujer. Cuando que no ven que realmente es importante, a quien uno tiene que poner la vista, el corazón y el deseo es a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo. Porque la gente hace los milagros, no es el evangelista, ni es el pastor tampoco. Pero como viven con esa mentalidad pobre espiritualmente, pues lamentablemente se convierten en seguidores de hombres y no de Cristo. Dice que Eliseo lo confrontó, Elías lo confrontó y le dijo: bueno, tú ven acá. Yo no critico lo que Eliseo hizo. Le dijo: dame una doble porción, que yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eso bueno, permita a Dios que muchos de las iglesias pidan esa doble porción, hermano, ya ni doble, ni un cuarto, hermano, ni un pocillo piden ya. Que ya han perdido el interés a las cosas de Dios y están pendientes de las cosas materiales, a las cosas de este mundo que son perecederas. Pero Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Entonces Elías le puso un reto: para que tú cumplas tu propósito, con el propósito de Dios en ti, se cumpla. Si tú me ves cuando me vaya cuando Dios me vaya a llevar, entonces se te cumplirá. ¿Y qué pasó? Y aconteció que yendo ellos y hablando, ya hermano, que es aquí un carro de fuego con cabello de fuego, apartó a los dos. Mira cómo Dios los apartó, mira cómo Dios los arrebató. Se lo arrebató del agua ahí Santo Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ay, santo Dios, que hace falta esta experiencia. Yo quisiera que Dios permitiera que en un momento pasara un testimonio como este en esta tierra en este último siglo. A ver si la iglesia despierta. A ver si todos los ministerios de evangelistas de iglesia y concilios despiertan y empiezan a ver la gloria de Dios, cómo se manifiesta cuando hay hombres y mujeres verdaderos de Dios.
Entonces cuando Eliseo vio lo que ocurrió, él expresó rápido carro de Israel y su gente de caballo. Ahí fue que Eliseo dijo, espérate. Y ese manto de Elías cayó sobre Eliseo. Pero si no lo hubiese puesto a mirar como Elías le dijo, si tú me decís que si tú no me vas a ver, no te va a pasar nada, ni la doble porción ni el manto. Vas a seguir diciendo Eliseo, el bobolón, el fanático, el religioso. Pero si ves, cuando yo se ha quitado, arrebatado, entonces ese poder que tú estás pidiendo, doble porción, Dios te la va a dar. Te la va a dar para que tú cumplas tu propósito de Dios. Porque el propósito es el de Dios, ¿sabes? Es el tuyo. Entonces, viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado le dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ve, hermano, ve lo lindo que es cuando usted viene y te está comprometido con Dios realmente. Como Dios se compromete contigo y te cumple. Como Dios te contesta, como Dios te responde. Pero muchas veces Dios nos tiene que arrebatar algo valioso para que entonces podamos entender que nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios y no el nuestro. ¿Qué tendría que arrebatarte Dios a ti hoy? Tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, tu tío, quien sea el familiar más que tú más en esta tierra, después de Dios, que primero es a Dios. Tendría que arrebatarte de Dios para entonces que caigas en cuenta. Porque ya esa persona cuando se va cumplió su propósito ya. Y muchos se van sin cumplirlo porque ellos no quisieron cumplirlo. Se negaron a cumplir el propósito de Dios. Y en algún momento Dios les habló, les reveló su propósito, se los dejó saber. Y una cosa es que tú sepas el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra, y otra cosa es que tú te quieras someter a este propósito conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad tuya ni la del hombre. El mismo Job, le fueron arrebatados sus hijos. Job 1:19. ¿Y en qué manera le fueron arrebatados sus hijos, quitados? Y un gran viento del lado del desierto azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los hijos. Los jóvenes murieron todos. Y solamente escapó ¿quién? El mensajero, para darle la mala noticia. ¿Tú estás esperando que eso pase? ¿Tú estás esperando que eso te pase a ti? Que esa cosa acontezca en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Para que entonces tengas que entender que hay un propósito que Dios tiene contigo, como lo tenía con ellos. A veces Dios tiene que arrebatar, pero este arrebatamiento de estos hijos de Job fue porque había un propósito de Dios. Y era probar la fe de Job. Porque ese fue el dilema que tuvo el enemigo de las almas cuando fue a la presencia del Señor. Delante del trono de Dios y le dijo, tú tienes a Job seguro, es fiel, pero quita lo que tiene para que tú veas cómo te maldice. Y Dios permitió que este arrebatamiento ocurriera. No para mostrarle a Satanás que Job reprenda que Job era fiel, no porque yo sabía que Job era fiel, sino para darnos una lección a nosotros hoy, de que este ejemplo de Job debe existir en los hogares. Hombre, que cuando los hijos hacían algo, se iba y presentaba sacrificio por sus hijos. ¿Cuánto tú presentas por tus hijos? ¿Cuánto tú presentas? No sacrificio, no. Entrega, obediencia, santidad, búsqueda. Cuando este acontecimiento le pasó a Job, había un propósito con esto. Y el propósito de Dios se cumplió. Se cumplió y te lo voy a decir cuándo.
aún su mujer rebelándose contra él y diciéndole: maldice a tu Dios y muerte, púdrete. Aún así, aún los 4 amigos, habiéndolo acusado vilmente, haberle levantado calumnias y haberle levantado ataques virulentos, José mantuvo fiel, se mantuvo firme. No maldijo, no negó a Dios, ni le dio la espalda, ni le echó la culpa a Dios. No. ¿Hará eso hoy a un cristiano hará esto hoy en día? Santo Dios. ¿Cuál fue el propósito que cumplió Job al final? Buscan en Job 42:10. Por eso fue que Jehová Dios quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Mire lo que tuvo que hacer. Por sus enemigos, sus amigos entre comillas, porque Dios los iba a matar por lo que hicieron con Job. Y sin embargo él oró por ellos para que Dios no los matara. Y cuando Dios vio todavía ese granito más y aportó a su fe y aumentó más la fe, entonces fue que Dios aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Por eso que es importante este tema, hermano. Tendré que arrebatarte para que cumpla mi propósito. Grábetelo. ¿Qué yo tendré que arrebatarte para que cumpla mi propósito? ¿Qué tú estás esperando que Dios te quite? Yo te estás esperando que Dios tome. Mira acá, pues tome posesión. ¿Qué estás esperando? Desde cuando Dios te está llamando, te está avisando, te está molestando. Mira, tengo un propósito. Quiero cumplir mi propósito en ti. Pero tú no lo dejas. No, yo no. Mira, hermano, yo no quería ser pastor cuando me llamó al pastorado. Yo me acuerdo que yo me negué cuando el evangelista Randy Island me llamó en la iglesia ese domingo en la noche. Jehová Dios te está llamando, ven acá. Y me dio el propósito, hermano. Te estoy llamando al pastorado. Pero yo fui quien me busqué el problema que me busqué porque le dije a Dios que no. Y en el momento que le dije a Dios que no, las actitudes mías cambiaron por completo. Sí, porque ya no era el cristiano aquel que oraba, que leía mucho la palabra. Me convertí en un prepotente y un malcriado. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para hacerme entender que tenía que cumplir su propósito? No me quitó mis hijos, no me quitó mis cosas, no me quitó, pero me quitó el trabajo y me quitó la salud. Mire lo que hizo Dios. Que no es que Dios te quite un ser querido, ¿sabes? Dios te puede quitar la salud, te puede quitar las posesiones, dejarte en la ruina, dejarte como los dos en la calle. Ay, pastor, no diga eso, que Dios no hace eso. Pues sí lo hace. Por tal de que tú entiendas que tú tienes que cumplir su propósito, no el tuyo. Yo muchas veces como la mula de Balaán, que si no se para de frente de la mula, Balaán iba a salir a maldecir al pueblo. Gracias a Dios que la mula no fue cerca sí, para evitar que Balaán se fuera a cometer el error más grande de su vida. Y sin embargo, mire, Job le dio doble. ¿Ah? Y muchas veces, hermano, sabiendo el propósito que Dios tiene con nosotros, nos aferramos tanto a esa persona que no queremos soltarlo nunca, que creemos que es pertenencia nuestra y no de Dios. Nuestros hijos no son de nosotros, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Entienda eso una vez y por todas. Tu esposa no es una pertenencia tuya. Tú no tienes escritura por tu esposa, tú tienes escritura por tu casa. Tu esposa es tu compañera de viaje, tu ayuda idónea. ¡Ay, santo! ¡Oh! Y que muchos hay que las maltratan, las humillan, las menosprecian, la tienen en poco, la ignoran, le dan las espaldas, muchas hasta se avergüenzan de ella.
Entonces, ¿para qué te casaste? ¿Para qué te enamoraste y te casaste? Si ibas a hacer eso después. Pero como no tienen la sabiduría de Dios, esos son los errores y los horrores que se cometen. Pero qué triste es cuando Dios te da un hijo y tiene un propósito con ese hijo por un tiempo, vino por un tiempo. Pero ya el tiempo llegó, porque nosotros tenemos los días contados como los pelos de nuestra cabeza. Y ese es el caso de Lucas 2:35. Cuando le dijo a María, la madre de Jesús, una espada traspasará tu alma, para que sean revelados del propósito, para que fuesen revelados pensamientos de muchos corazones. ¿Y quién fue el que fue sacrificado, arrebatado? Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que fuesen revelados los pensamientos de muchos corazones. María no entendió en ese momento y sintió esa espada traspasando su corazón. ¿Qué madre no le duele cuando pierde un hijo? Es un dolor bien grande, hermano. Pero cuando tiene un propósito que Dios tenía con esa criatura, con ese hijo, ese propósito se cumple, aunque sea de esa manera. Aunque quizás no te guste que fue de esa manera, pero fue de esa manera. ¿Y quién le puede cuestionar a Dios lo que Él quiere hacer? Nadie. Nadie. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Nosotros somos vasos de barro en las manos del alfarero. ¿Qué tendrá que arrebatarte Dios para que tú cumplas su propósito? Es la pregunta. Grábesela en su mente y en su corazón, ¿sabes? Y quizás en esta noche, en esta semana, en este año, Dios tenga que arrebatarte algo a ti, que para ti es, wow, tremendo, es importante, valioso. Pero mira el lado positivo de ese, quizás de ese dolor, o de ese arrebatamiento que Dios va a hacer en tu vida. Y si es la salud, mira el lado positivo. Yo he visto el lado positivo de Dios en todas estas enfermedades que estoy padeciendo, hermano. Hasta la última que estoy padeciendo era que es el cáncer terminal. Y estoy viendo el propósito de Dios que se está cumpliendo de mí porque estoy aquí predicando en esta tarde. Cuando que la ciencia me ha dicho he muerto vivo. Y no entiendo por qué yo estoy vivo todavía. Predicando no solamente en la radio, sino en la iglesia cuando Dios me abre la puerta. Con cáncer y con muchos órganos en mi cuerpo que no funcionan. Si el propósito de Dios era que fuera así, pues amén. Pero yo me lo busqué también, porque yo postergué el propósito de Dios unos años por decirle que no a Dios. Y mire las consecuencias, pero gloria a Dios que estoy cumpliendo ese propósito de Dios. Y Dios cumplirá su propósito en mí también, ¿sabes? Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Qué tuvo yo que arrebatarle a Faraón? Para que Moisés pudiese cumplir el propósito de Dios y se pudiese cumplir el propósito de que Israel fuera sacado de Egipto, de la esclavitud. Quitarle el hijo. Arrebatarle los primogénitos a los egipcios. Y aún a los que estaban presos en las cárceles. Es más, dice que aún hasta los animales. Pero ¿cómo es eso, pastor? Tiene que cumplir el propósito de Dios, sea como sea. En la forma que sea, aunque no te guste. Dios sabe lo que hace, tú no. ¿Por qué lo hace? Tú no. ¿Qué propósito hay al hacerlo de esa manera? Tú no lo sabes, Dios sí lo sabe. Y todo depende de la actitud que tú demuestres ante Dios. Si
viven una actitud intemperante, agresiva, déspota, de mala crianza, de menosprecio hacia el propósito de Dios con tu vida, pues las consecuencias no van a ser buenas, van a ser malas. Oiga esto. ¿Por qué se tuvo que cumplir el propósito de Dios no solamente con Moisés y con el pueblo de Israel? ¿En qué forma entonces el faraón tuvo que doblar el brazo? Que al principio decía que no. ¿Quién es ese Dios tuyo que me venga a ordenar a mí? Yo soy el rey de Israel. Yo tengo mis dioses. Mire qué menosprecio. Y no entendió con las plagas que Dios le envió. No, todavía estaba terco. Qué malo es una persona terca, hermano, que no quiere entender que el propósito de Dios es bueno para él o para ella. Y no quiere entender, ni se quiera someter, ni lo quiera recibir, ni quiera agarrarse, aferrarse a este propósito de Dios. Sino que sigue insistiendo en que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios las quiere hacer. Qué triste es ver gente así, hermano, cristianos, de la Biblia los llama impíos. No son cristianos, son impíos. Porque una persona que no se somete a la voluntad de Dios es un impío. ¿Qué hizo entonces el rey? Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: mira, salgan del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Váyanse y sirvan a Jehová, como habéis dicho. ¿Ves? Entonces dije, va, dobló el brazo. Ahí le torció el brazo a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Tenía Dios que arrebatarle el hijo, los primogénitos, al rey y a los egipcios, para que entonces dejara ir al pueblo. Y para que se cumpliese el propósito de Dios con Moisés también. Mire qué cosa. Una cosa trae a la otra, hermano. Es que Dios sabe lo que está haciendo. El plan de Dios usted no lo conoce. Yo no sé cuál es el plan de Dios conmigo, pero no me importa. Después que sea el plan de Dios, que se ejecute en mi vida. Amén. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Aunque por el río, no te anegarán. Aunque pase por la llama, no arderán en ti. Porque Jehová estará conmigo, como poderoso gigante. Y eso es lo que tenemos que ver esta tarde, hermano. No sé por qué el Señor me tiene predicando este mensaje. ¿A quién Dios le está hablando esta tarde, hermano? ¿Hacia quién están dirigidas estas palabras en esta tarde? ¿A alguien Dios le está hablando? ¿O a algunas personas? No sé a dónde y cuándo y digamos, qué cantidad hay, pero Dios sabe. Porque es que esto es importante que se aclare y se diga como es. Entonces fue que Faraón permitió que se cumpliera el propósito de Dios con Israel cuando lo dejó salir y con Moisés cuando llegó casi a la puerta del pueblo, a la puerta de la tierra prometida, a la puerta porque no entró. Y no entró, usted sabe por qué. Ni Faraón tampoco entró, ni Moisés. Faraón se quedó en el Mar Rojo, sepultado con su ejército. Óigame, y Aarón se quedó también sepultado. No llegó a la tierra prometida, porque se puso también a chismear con su hermana contra Moisés. Ni Moisés, porque en vez de hablarle a la paña, le golpeó 2 veces. Pero el propósito se cumplió. Israel entró a la tierra prometida a través de Caleb y Josué. Por eso que esta tarde, hermano, es importante que usted entienda. ¿Qué pretendes tú? Que Dios te arrebate algo valioso de tu vida. Que tu hogar quede un espacio vacío. Que pudiste haberlo evitado. Pudiste haberlo evitado si hubiese hecho caso a la voz de Dios. Si hubiese escuchado la voz de Dios y no la del hombre. Si te hubiese sometido a la voluntad de Dios y no a la del hombre. Mire lo que pasó en 2 Samuel 12:15. Y Natán se volvió a su casa
Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Otro caso más. Tenía esto que ocurrir. Si David hubiese hecho lo correcto, no hubiese ocurrido esto. No tenía por qué envolverse con la mujer ajena. No tenía por qué fraguar un asesinato de una persona inocente, como lo hizo con Urías Geteo. No tenía por qué mandar a una mujer que no le pertenecía, si mujer tenía el palacio. Pero la ambición de tener todo lo que le antoja, lo que le venga en gana a tener, y creerse con poder para hacerlo, lo llevó a cometer horror como este. Planificar la muerte de un hombre inocente y fraguar o preparar o llevar a cabo un adulterio. Y de ese adulterio nació este niño. Déjame decirle, tenía derecho al trono, porque era hijo de David. Pero como fue un hijo habido fuera del matrimonio, Dios no se lo perdonó. Y eso que también era conforme al corazón de Dios. Por aquí nadie, hermano, que esté libre de pecado, diga la primera vez: el que esté firme, mire que no caiga. Todo simplemente porque David le dio la gana de quedarse en el palacio, perdiendo el tiempo. Aquel que se quede en su casa perdiendo el tiempo y no ora ni ayuna y lee la palabra, está a riesgo de que el enemigo te tiente como tentó a David. Te la va a poner linda, preciosa. Y si tú estás descuidado espiritualmente, vas a caer. Mira cuántos adulterios están pasando en la iglesia. ¿Cuántas fornicaciones están reventando en las iglesias y los altares? Dígame, ¿cuántas? Todos los días revientan, porque el Espíritu Santo está sacándolas a la luz. ¿Usted se cree que el Espíritu va a permitir, y Dios va a permitir que se levante un adúltero en un altar a predicar la palabra con la cara fresca? Como si no hubiese hecho nada malo. No, hermano, la Biblia dice que todo pecado tiene justa retribución, ¿sabes? Entonces ese propósito que yo tenía con David, lo detuvo. Lo detuvo en ese momento por ese pecado que hizo. La única diferencia fue que David reaccionó. David aceptó el castigo. David aceptó que Dios le quitara, le arrebatara a ese niño que fue procreado fuera del matrimonio. Y entonces cuando se lo hizo Dios, entonces cayó en razón. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de los ejércitos. Aceptó su culpa, aceptó la consecuencia. Y no solamente eso, se humilló, pidió perdón. Esa es la diferencia de David. Fíjate, la diferencia de David a Saúl. Saúl no pidió perdón. Saúl mintió y cogió el botín y perdonó la vida del rey, de su enemigo. Y siguió cometiendo, metía de pata tras pie, hasta con una divina se fue. Reina de Andorra se fue y a consultarle, hermano. Pero ya Saúl había sido desechado por Dios desde ese momento en que mintió. Y ese es el problema que, hermano, que estamos viendo hoy en día. La gente miente y se cree que no tiene consecuencias. La mentira sí tiene consecuencias. A la larga te van a sacar a la luz, se te van a quitar las máscaras. ¡Ay, santo! Vas a quedar descubierto, el Espíritu Santo te va a descubrir. ¿Y a dónde vas a meter la cara después? Si haces como David, Dios te perdona. Ahora, vas a asumir las consecuencias. Todo pecado tiene justa retribución. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tendrá
que arrebatarte Dios para que cumpla su propósito. Su propósito no es tuyo. Como lo hizo con David. Le quitó al niño. Se lo arrebató. Se lo quitó. ¿Qué tendrá yo que quitarte a ti hoy? Esta noche, mañana, esta semana, este mes, este año. Para que entonces tú caigas en razón. Quizá en el momento te dé coraje. Aquella madre que el Señor le quitó a su hija de 8 años. Era pastora y se rebeló contra Dios. No quería saber de Dios. Renunció al pastorado. Entró a la iglesia. No quiero saber más del evangelio. Era su única mujer. Se mantuvo en esa actitud de rebeldía. De no aceptación. Pero es que había un propósito, hermano. Porque era que Dios le quería revelar a ella por qué razón se la arrebató, se la quitó. Porque si la deja viva, su hija no iba a cumplir el propósito de Dios. Se la mostró una revelación, una experiencia que tuvo a las 2 de la mañana. Dios la reveló en una visión. Su hija desde que nace hasta los 6 años en la prostitución. Y enferma con SIDA. Se iba a perder, hermano. Y para que no se perdiera, Dios se la llevó. ¿A cuántas madres Dios le ha hecho esto, hermano? Y el malo que se lo haga no es un bien, aunque duela. Más malo que se pierde en el infierno. Pero se salva, hermano. Pero muchos no quieren entender esto. El propósito de Dios, muchos no lo van a entender, hermano. Hay que tener una mente espiritual para entender las cosas del espíritu. Con una mente carnal no se puede entender jamás y nunca lo que es del espíritu. ¿Y cómo se tiene esa mente espiritual cuando usted está en completa comunión con el espíritu, con Dios, con la palabra? Usted vive para el Señor. Vive comprometido para Dios, con Dios. Todo propósito que viene de Dios es bueno. Malo es cuando son propósitos hechos y creados por el hombre a su manera, a su voluntad, a como a mí me gusta, a como yo quiero que sea. Ahí sí que es malo. Pero cuando es propósito de Dios, hermano, créame que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, ¿sabes? Dice la palabra, y escogidos. Por eso esta tarde, hermano, grábese este mensaje, grábelo. Que Facebook rápido lo coge y lo borra, lo bloquea. Para que no se puedan retransmitir, se puedan enviar. Grábeselo. Y lo escuchó, grábeselo en su mente y en su corazón. Por si acaso lo borran. ¿Qué tendrá que arrebatarte Dios para que cumpla sus propósitos? Es el tema. Y que Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor te ayude a entender su propósito. Dios te bendiga. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras. Nada te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. La mejor programación la escuchas en Radio Almas para Cristo. Radio Almas para Cristo. Música, alabanza, adoraciones, predicaciones, reflexiones y mucho más. 24 horas al día, 7 días a la semana. www.almasparacristo.net. Que no te lo cuenten, experimentalo.